Bueno, espero no... bueno, me alegro primero de ver que está casi llena Lo siento por los que entran al final la sala, pero eso quiere decir que el tema no tiene a lo mejor ningún interés, pero el ciclo sí, parece que les atrae mucho. Y yo, un poco intentando de alguna manera cumplir con las expectativas, porque veo que son muchas, pues voy a intentar hablar de divulgación de la ciencia, pero no tanto de temas técnicamente, digamos, importantes, sino humanamente importantes, sociológicamente importantes, como es el impacto que tiene el desarrollo de la ciencia en los últimos siglos sobre me parece que eso está acoplándose, sí, sobre la cultura. Siempre teniendo en cuenta que la ciencia es una parte de la cultura, no como parece que en algunos ministerios cultura va con deportes y ciencia ahora va con la economía, en lugar de con educación, como en otros casos. Ciencia y cultura es la misma cosa, son dos aspectos de un solo desarrollo humano. Entonces, por gusto y es una cuestión mía, quería empezar con presentarles el desarrollo de la ciencia en el Renacimiento, pero muy brevemente, no les voy a aburrir con esto. Simplemente decir que en una visita a Roma hace poco, pues tuve la suerte de visitar la Academia de Lincei, la primera academia del mundo que se creó, como he puesto ahí recogido brevemente, en 1603, Academia de Ciencias, además se llamaba así, por un chaval joven, 18 años tenía cuando creó la primera. Tenía mucho dinero, era un noble rico no sé, esto me parece que le pasa algo, perdonad. Me da la impresión de que sí, que estoy acoplándome con aquel. Perdón en un momento, pero la tecnología esta no está muy bien. Pues se acopla, lo siento. Bueno, mejor. En esa época, los 18 años eran ya muy adultos y este hombre, Federico Cesi, se le ocurrió la idea de crear una academia científica donde reunir a la gente más conocida en ese momento. Le puso el nombre de Lincei porque Linceus era un ser mitológico que tenía una vista extraordinaria, una visión muy aguda, como los linces, y por tanto tenía esa historia. Bueno, la Academia de Lincei todavía existe y se puede visitar. Cuando vayan a Roma les recomiendo muchísimo que se pasen por el Trastevere a ver el edificio primero, que era, si lo tengo aquí, nada más y nada menos que la Villa Farnese, con pinturas, con unos frescos maravillosos de Rafael. Ha tenido varias peripecias a lo largo de la historia, pero todavía se puede ver y el edificio, aunque está provisionalmente, mientras se hicieron unas obras aquí, que está enfrente. Como ven, la academia es una cosa extraordinaria desde el punto de vista artístico. Y esta es la nueva sede, aquí esta es la puerta de entrada. Enfrente hay otro palacio, el Palacio Corsini, donde está ahora provisionalmente la Academia de Lincei, la Academia Italiana de las Ciencias, ¿no? A partir de 1600, en Europa se crearon muchas academias, muchas instituciones de este tipo. Esta es una de ellas, mucho más modesta y más reciente, del siglo XIX, pero una institución dedicada a recoger el conocimiento de la gente que pudiera tener conocimiento en ciencias, en distintas cosas, y la idea era siempre asesorar, de alguna manera influenciar al poder, entonces el Papa, a los príncipes italianos, al poder en general en cuestiones científicas.
Uno de los primeros miembros de esta academia, y entonces ya el más prestigioso, fue Galileo Galilei. Este es un retrato que se hizo entonces, poco después de entrar en la academia, en el año 36. Él entró en el 1611, también de los primeros, y invitado por los miembros de la academia, ¿no? Se lo regaló a un amigo que vivía en París, y luego, con distintas peripecias, este retrato volvió y está ahora en la Galería de los Uffizi en Florencia. En esa época el mundo era muy distinto del mundo actual, o sea, y la imagen que tenía, digamos, la gente del mundo venía de la Edad Media. Estábamos en un momento de gran cambio. Y, por ejemplo, en el cielo, si uno miraba hacia arriba, en esa época, en España, pues era el paraíso, con los santos, los ángeles, etcétera. Maravilloso imagen de lo que puede ser una imagen del firmamento, pero poco real. Los mismos astrónomos todavía tenían el esquema tolemaico, las esferas donde estaban pegadas las estrellas y el sol y tal, que giraban alrededor de la Tierra y sostenidas pues por algo, porque sostener aquello era pues un gran atlas, un gigante que era capaz de hacer girar aquello, ¿no? Unas ideas medievales todavía que Galileo miraba con cierta desconfianza, como se puede imaginar, ¿no? En ese momento apareció también Copérnico con su sistema. Esta transparencia es simplemente lo que se ve desde la ventana de la academia, mirando hacia arriba en el Trastevere. Parece mentira que en una ciudad grande haya todavía esto. Está en el centro, ¿no?, al lado del río. Una villa paladiana maravillosa. Esto es una idea de lo que era Roma en ese momento. Y Galileo, que era un hombre extraordinariamente inteligente y creativo, se dio cuenta de que estaban pasando cosas importantes. Él mismo empezó a cambiar la perspectiva de la ciencia. Decía cosas tan estupendas como estas. A mí las he puesto ahí como ejemplo, las he traducido como he podido. Decía, la filosofía está escrita en este inmenso libro que siempre está abierto ante nuestros ojos y que él, decía, yo lo llamo el universo, pero que no se puede entender si no se aprende primero el lenguaje y los caracteres en que está escrito, el libro del universo. Y decía, está escrito en lenguaje matemático, y sus caracteres son cifras y figuras geométricas sin las cuales es imposible entender nada. Y se ve uno perdido en vano y un oscuro laberinto, ¿no? La única manera de describir la naturaleza, según él, eran las matemáticas y no las palabras. Y sin embargo escribía muy bien. Sus libros se leen muy de corrido porque son muy divertidos incluso. Pero eso es un concepto absolutamente nuevo en la física. A partir de ese momento no se explican las cosas con palabras, sino con matemáticas, sobre todo a partir de Galileo ya, Newton, los grandes físicos que describen el universo ya con reglas, con leyes matemáticas, proceden de esta idea suya. Y la otra, pues, es una observación muy interesante también, en la frase de abajo, que entre todas las invenciones que ha hecho el hombre, la más eminente, la más fantástica de todas es la de aquel hombre que imaginó cómo comunicar sus pensamientos más recónditos, que llama, a cualquier otra persona, aunque estuviera alejada por una gran distancia, o aquellos incluso que están en las Indias, o aquellos que todavía no han nacido, ni nacerán antes de 1000 o de 10.000 años. Esa idea de que, ¿qué es esto? Dice, pues simplemente unos trazos sobre un papel, unos simbolitos, es el invento de la escritura. Permite comunicarse a distancia y en el tiempo, y no es nada, una cosa elemental. En esa época, con Galileo además se había inventado la imprenta, que es una tecnología nueva, también del poco a un siglo anterior, pero que permite una comunicación de ideas masiva, no solamente, como se diría ahora, no es armas de instrucción, no de destrucción, sino de instrucción masiva, que permitían
esa cosa tan sencilla como es hacer libros, ¿no? Él era muy consciente de estas cosas, pero además era un hombre muy ingenioso y inventó una nueva forma de telescopio, aunque se había descubierto en Holanda una cosa similar. Él lo perfeccionó y montó una empresa dedicada a vender y a fabricar y vender telescopios. Él le llamaba el perspicillum, en latín, una especie de invento que se hizo, y lo presentó en 1609 al Senado de Venecia para la Marina veneciana. Era una cosa importantísima, pero con idea de venderlo. O sea, era un investigador moderno en todos los aspectos, no solamente en su fundamento, sino también en su idea de comunicarlo digamos, a la industria de la época y al poder de la época, ¿no? Luego intentó vender otro invento suyo al rey de España, con poco éxito, por cierto. Con ese telescopio que acababa de fabricar él mismo e inventar, en 1610, en el invierno, se dedicó a escrutar la Luna y descubrió que tenía montañas y cráteres, se veían perfectamente, que no era un disco plano. Y un poco más adelante, en enero, es una fecha impresionante, el 7 de enero de 1610 descubrió los satélites de Júpiter. Lo más interesante es que no solamente los descubrió, sino que escribió el primer artículo científico, la primera publicación científica. Aquí tiene el original, he conseguido fotocopiarlo, dedicada, por cierto, al editor de la revista, era el príncipe entonces de Toscana, los Médicis, etcétera, lo que pagaban, y donde describe cómo se ven los pequeños puntos que son los satélites de Júpiter, y cómo lo más interesante que descubrió es que se movían y que giraban alrededor del planeta grande. Y un año después ya los bautizó con el nombre de satélites, no de estrellas. Esta es la primera publicación. Luego descubrió también que el Sol no era una cosa perfecta, sino que tenía manchas. Y no era él solo. En esa época, y siguiendo la manera de trabajar de Galileo, empezó a nacer una ciencia experimental. Por ejemplo, es unas observaciones muy famosas de un jesuita, Scheiner, que publicó, eso sí, en 1625, poco después, estas observaciones de las manchas solares que se movían, que giraba, el Sol giraba alrededor de sí mismo y las manchas se arrastraban, y lo publicó bajo seudónimo por si acaso. Rosa Usina es estos símbolos de ahí, es una revista, digamos, de la congregación jesuítica. Más adelante, bueno, se publicaron mucho. Aquí abajo ven cómo se ve una mancha solar actualmente, ¿no? Con un buen telescopio se ven no es que tenga un agujero el Sol, es simplemente que ahí es menos brillante, ¿no? Hay unas fulguraciones, unas manchas que emiten una luz muy brillante y otras zonas menos, ¿no? Y desde entonces, desde esta época en que ya la ciencia experimental, la ciencia se convirtió realmente en ciencia experimental, el mundo ha cambiado enormemente. Los últimos 5 siglos han sido brillantísimos a partir de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo ya la sonda Galileo, se le puso este nombre, pues en honor suyo. Por supuesto, llegó ya a Júpiter hace más de 10 años, en el 99, y pudo hacer observaciones directas, por ejemplo, de la primera de las lunas, la primera de los satélites, Europa, que es de hielo, se ve, es impresionante. Quiero ponerles unas imágenes pues, para que vean cómo ha cambiado desde medios primitivos a los que se han desarrollado gracias a esa manera de pensar. Ganímedes, Io. Lo de Io es estupendo. Por ejemplo, en 99, una pasada de la sonda detectó una especie de cráter ahí con manchas y luego una erupción volcánica un año después. Se ve cómo sale la lava en ese momento. Impresionante, ¿no? La resolución es 50 kilómetros. Estamos cerca de uno de los satélites de Júpiter y se ven así, ¿no? Aquí ha pasado algo.
La ciencia se hace ya de otra manera. Entonces, en la época de Galileo era él solo por la noche con su anteojo, y de forma voluntaria era un amateur de la ciencia, al mismo tiempo que era todavía era catedrático él de matemáticas, por cierto, en la Universidad de Padua y de Pisa. Primero estuvo en Pisa y luego en Padua. Pero todavía trabajaba solo. 4 siglos después o 5 siglos después, se trabaja de otra manera completamente distinta. Esto es un observatorio ahora mismo, la Estación Espacial Internacional, que también le pongo unas cuantas fotos porque es maravillosa, donde se juntan investigadores de Rusia, de Estados Unidos, de todo el mundo, para trabajar en el espacio, no solamente en tierra, pero como un equipo. Esa forma de trabajar en equipo es totalmente nueva, es cosa del siglo XX fundamentalmente, y ha dado los resultados tan maravillosos como este, por ejemplo, ¿no? Aquí veis los paneles solares. Toda la fotovoltaica de ahora mismo procede del desarrollo que se hizo para las naves espaciales, para los satélites. Esos paneles son de arsenio de galio, tienen un rendimiento del prácticamente 35%, y son los que ahora se están empezando a aplicar en tierra también, ¿no? Es muy importante hacer investigación extraordinaria para poder luego aplicarla a cosas normales. No sé si estoy insistiendo demasiado, pero hay unas cuantas vistas que estupendo. Bueno, quería aquí resumir nada más un poco, ¿no? La ciencia, que en esa época de Galileo era un resultado del Renacimiento, de una primavera del pensamiento humano, de un nacimiento por circunstancias muy, como siempre, históricas, complicadas, porque tampoco era un momento políticamente muy interesante, pero la sociedad entonces italiana era capaz de vivir bien, capaz de por lo menos tener resuelto lo de la comida, etcétera, etcétera, y pensar en cosas fuera, digamos, de su entorno inmediato, ¿no? Y estamos ahora en un momento que, visto, pues, imagino, dentro de, por ejemplo, de 4 siglos, se verá de otra manera, como lo vemos nosotros. Nosotros estamos muy preocupados por el día a día, pero es un momento interesantísimo el desarrollo de la cultura. Es otro renacimiento, aunque no lo parezca, no se lo parece de momento. Y intentaré ahora en esta charla pues dar algunos datos para que vean qué es lo que está pasando. Bueno, la investigación, por supuesto, es importante para crear conocimiento para esto, pero ahora mismo ya es una actividad profesional y además muy productiva. Es una industria, aunque parece que en este país la única industria posible es el ladrillo, pero la investigación en sí mismo produce grandes beneficios. Intentaré demostrarlo. Lo que produce esta industria es medible. Se puede además cuantificar. Intentaré convencerles de esto y además que vean luego cuál es el impacto que puede tener esto, o que tiene o que puede tener en la sociedad en los próximos años. Los científicos medimos la producción científica en número de publicaciones de un tipo determinado, que son las indexadas en el ISI, en el International Science Index, que son aquellas que tienen un nivel internacional y que tienen citas, una cosa luego veremos. Entonces, la producción científica del mundo, tenemos datos aquí desde el 81 al 2000, ha ido subiendo, ven, en total de 371.000 publicaciones de este tipo, de alto nivel, a las 584.000 en el año 2000, y sigue subiendo, ahora verán. Casi prácticamente la mitad de las publicaciones son norteamericanas y Europa. El resto es muy pequeño. Incluso en Asia, que ahora mismo es importante, pues era como la 5ª parte de la producción científica mundial. Si vemos esto un poco más, estos son datos estadísticos que hace la OECD, y estos son del año 2010, pero por supuesto acaban en 2008, que necesitan un tiempo para elaborarse luego, ¿no? Y como ven, el número de publicaciones
anuales, solamente en ciencias y tecnología, en humanidades no están aquí indexadas. Se ve que en Estados Unidos, no sé si había un láser por aquí para poder... Me parece que sí. Pues lo siento, pero aquí... No, bueno, no funciona. Señalo con el dedo. En Estados Unidos y Europa son las regiones del mundo que producen más ciencia anualmente. Se mide en publicaciones la ciencia. Del orden de 200 hasta 250.000. Estados Unidos se ha quedado más o menos estancado en los últimos años y en cambio Europa todavía subió mucho hasta el 2007-2008 y sigue progresando, aunque más lentamente, ¿no? Aquí lo que hay que señalar es que China, que al principio no publicaba nada, era una región del mundo prácticamente que no participaba junto con Rusia en el desarrollo de la ciencia occidental, que sería la que tenemos ahora, pero sumando con Japón, los países del sur del Pacífico, Indonesia, etcétera, pues era una parte importante de la producción hasta hace poco, ¿no? Sin embargo, la predominancia es siempre la Unión Europea y Estados Unidos. En esta otra gráfica intento describir una cosa que es importante también a la hora de medir la producción científica. Es el impacto que tiene. Uno puede publicar mucho, pero si no es de importancia, pues no tiene el peso que hay que darle de verdad a los resultados, ¿no? Aquí ese es el número de documentos publicados entre el año 96 y el 2007. Y ahora ya entran los últimos años también de este decenio y ven que el número, China ya está en segundo lugar en el número de publicaciones. Sin embargo, su impacto no es muy alto todavía. Si se ve en la última columna, el índice H es un peso del número de publicaciones anual y además el número de citas que tiene de importancia, ¿no? Y como ven, pues Estados Unidos tiene 1000 y pico de índice H, China solamente 300 y España, lo que quería señalar es que está entre los primeros del mundo. Este es el ranking de todos los países del mundo, ¿no? Y no está mal. En ese periodo llegó a tener un impacto 395, que no está nada mal, comparable, bueno, casi con países como Japón, es un poco más alto, ¿no? Pero está en el ranking de los que publican más, los que producen más ciencia. Parece mentira, en vista de lo que siempre comentamos, de que no se ha financiado, no se ha fomentado la investigación, pero de lo poco que se ha hecho, relativamente, ha dado resultados excelentes. Bueno, sigo con esto, siento que las cifras aburran, pero son muy, muy ilustrativas. Una cosa importante es que la ciencia se hace con científicos, y los científicos tienen que ser doctores en ciencias, no pueden ser un científico, bueno, autodidactas hay algunos, pero es una rareza extraordinaria en el nivel en que está la ciencia ahora mismo. Tienen que hacer sus licenciaturas y luego un doctorado y normalmente otros 3 años como mínimo de periodo postdoctoral antes de meterse realmente a dirigir su propia ciencia, ¿no? Aquí volvemos a ver el número de tesis doctorales que se leen al año en distintos países. Estos, por ejemplo, en Estados Unidos se leen del orden de unas 25.000, siempre en ciencias y ingenierías o en tecnologías relacionadas con la ciencia. Y lo más asombroso aquí es que esta curva roja, en China, desde el 93 al 2007, la curva sube de forma brutal. En el 2007, bueno, en 2003 por ahí ha pasado a Europa, pero en el 2008 ya ha pasado a Estados Unidos. Ahora mismo hay del orden de los 30.000,
27.000, 28.000 doctores anuales nuevos en estas ciencias. Bueno, en España, he conseguido estos datos del Instituto de Estadística y aunque no está mal, pero en el área de ingeniería y tecnología solo hay 1.370 en el año 2009. En general, en total son 8.500 tesis, que no está mal para este país, pero si se fijan, la relación entre las tesis científicas y las tesis en ciencias sociales y sobre todo en ciencias de la salud, ahí hay una gran cantidad de tesis, pero son los médicos, que no es normal, tienen que ser doctores también en medicina. El número de investigadores también es importante. La ciencia se hace con investigadores. Pues como ven aquí, en Estados Unidos está aproximadamente en 1.300.000, en Europa otro 1,5 millones, y en China ya acaba de pasar también, están llegando casi a los 2 millones. Bueno, para ser un investigador hace falta seguir las ideas de Galileo. No les voy a aburrir diciéndole cuáles son las bases del método científico, pero son 4 reglas, es muy sencillo. Primero, tener curiosidad, tener honestidad, en el sentido de que solo fiarse de lo que uno ve y no de lo que uno piensa que debe ser, sino lo que es. Y poco más. Luego hay una regla muy sencilla, que es la de que todo lo que se publica tiene que estar visado antes por 2 colegas que sepan del tema. Y si no, no aparece en estas revistas que he puesto ahí con sus citas. Es una regla que parece una tontería, es un algoritmo elemental. 2 personas, colegas que entienden del tema, aunque sean los más canallas e intenten machacarle a uno, no importa. Tienen que visarlo y corregirlo y aprobarlo antes de que se publique. Y con esa regla tan elemental se consigue que la ciencia progrese a una velocidad tremenda. Si se hiciese lo mismo en las decisiones políticas o en las decisiones, o sea, de forma imparcial, que hubiese otros, por ejemplo, otros estadistas que comentaran y escribieran un informe sobre las decisiones políticas, por ejemplo, otro gallo nos cantaría. Pero en ciencia funciona así. En el Consejo, que es la institución donde yo trabajo, pues tenemos en casi todas las instituciones, ahora en las universidades también hay unas reglas más precisas, más actualizadas de cómo se hace la ciencia. Se recogen normalmente en el Código de Buenas Prácticas, este es el del CSIC, en el cual he colaborado, y donde se detallan, solo pongo el índice, todas aquellas cosas que el investigador tiene que tener en cuenta para hacer ciencia actual y honesta, de alguna manera, ¿no?, dentro de las reglas. Se puede leer, el documento está en la web y es muy interesante. Bueno, una vez que uno hace la ciencia, y se hace con unas cuantas reglas, como les decía, uno puede evaluar también qué beneficios se obtiene de ello. Es muy difícil, como ustedes saben, porque beneficio, por ejemplo, si es en salud, pues es inmenso. Con solamente salvar la vida a una persona ya vale la pena todo el esfuerzo. Pero como estamos en una sociedad, de alguna manera, de los economicistas, tenemos que también ver qué es lo que se saca teniendo científicos trabajando para el sistema, ¿no? Estos indicadores también de ciencia e ingeniería del 2010, el valor añadido global sobre los distintos tipos de industrias y el valor añadido de la ciencia y la tecnología sobre la industria, ¿no? Y lo interesante es, por ejemplo, la cifra esta roja, que es todas las tecnologías, todas las industrias de tecnología intensiva, o sea, como es la electrónica, todas las grandes, el automóvil, la aeroespacial, etcétera. El valor añadido por la investigación que se va es del orden de 18 trillones de dólares. Es una barbaridad inmensa, ¿no? Y en el otro, donde ve uno la contribución a estos cifras de distintos países, que por ejemplo
Japón, que era muy fuerte hace años, en el año 95, pues se ha quedado estancado e incluso baja. Y sin embargo el sudeste asiático y China están subiendo de una manera tremenda. No se trata solamente de que China venda barato y venda cosas con mano de obra barata, sino que la tecnología que ha desarrollado, que está desarrollando por sí misma, con estos doctores que están formándose continuamente, a partir de un par de años de retraso, ven aquí que hay un despegue brutal hacia arriba. Y estamos hablando de cifras de trillones de dólares. Esto es consecuencia, por supuesto, de tener que gastar dinero en investigación. Y los países, como ven, sí han ido mejorando su implicación en este gran negocio, porque es un negocio mundial. En este caso, billones de dólares. O sea, se invierten billones de dólares para conseguir trillones de beneficio. Nunca se invierte para conseguir una pequeñez. Bueno, no les quiero cansar más con esto. Simplemente decir que ha cambiado tanto el mundo que ahora el mayor supercomputador que es de Europa, o uno de los 2 o 3 más grandes, está en Barcelona. Y esta es obra de Mateo Valero, un compañero nuestro, y está, curiosamente, lo pongo como un ejemplo de lo que cambian los tiempos en la nave de una pequeña iglesia que hay en Barcelona, abandonada, y ahora se ha convertido en un supercomputador. 40.000 microprocesadores en paralelo, es una cosa impresionante. Les recomiendo que lo vean. Bueno, esta ciencia da lugar también a patentes. Sin embargo, el tema de las patentes no es tan, como se piensa, no es cuestión de hacer inventos, es cuestión de tener un sistema científico que produzca, pero no porque a un señor se le ocurra una idea brillante, sino porque se trabaja en equipo, se trabaja en grandes organizaciones. El número de patentes es curioso, en función de los países. Pues ven ustedes que tiene más patentes Japón, que sin embargo no tiene una tradición grande de patentar, pero no tiene ahora mismo una gran capacidad industrial. Falta materia prima, le faltan muchas cosas. Estados Unidos, China tampoco patenta mucho todavía, ni creo que patente, porque hay un problema grande en cuanto a ¿para qué sirven las patentes? Cada vez sirven menos. Incluso las grandes multinacionales ya no patentan apenas, porque se han dado cuenta que lo importante ahora mismo para ser competitivo no es mantener las cosas en secreto o guardadas, sino al revés, ser más rápido, eso es fundamental, y tener excelencia. O sea, eso hace en el campo de las nuevas tecnologías. Por supuesto, hay otras cosas en que no, pero en tecnologías avanzadas estas son las dos cosas más importantes: ser excelente, ser el primero y ser más rápido. Y para eso las patentes no sirven. Eso es para proteger lo que se ha hecho con tiempos anteriores, ¿no? Tanto es así que las grandes empresas ahora multinacionales han destruido prácticamente sus laboratorios, tanto los que antes eran famosos de IBM, los laboratorios de General Electric, que eran secretísimos, en Europa la Siemens, los grandes laboratorios de investigación de las empresas se han trasladado a las universidades, se han abierto. El mundo ahora mismo científico y tecnológico está totalmente abierto porque así se corre más, porque así aprende uno de los otros. En ciencia, al contrario que en economía, el algoritmo, digamos, de transmisión es muy distinto. Cuando uno tiene, vamos a poner 100 euros, y los quiere compartir con el vecino, pues le da la mitad, por ejemplo, y se queda con la mitad. Pero en ciencia, si uno sabe algo, tiene un conocimiento y se lo pasa al vecino, los dos tienen el mismo conocimiento, o sea, se multiplica por 2. Esa cosa tan primitiva hace que sean completamente distintos los dos sistemas. Y se está pasando en los últimos años del sistema, digamos, económico de venta al sistema que preconiza el mundo científico. Y por eso va tan deprisa y tan bien. Bueno,
había prometido que hablaría algo de nanotecnología, que es a lo que yo me dedico, pero voy a hablar lo mínimo posible para no cansarles, que nos faltan como cuarto de hora. La nanotecnología, pues hace 10 años, más o menos, 12 años, tuvo un gran impulso, una especie de renacimiento de la ciencia basado en la idea de que con nanotecnología se podía hacer cualquier cosa, y se le llamaba la revolución industrial del siglo XXI. Es una revolución, pero como verán ustedes no es tanto como la gente que se dedica a la ciencia ficción nos estaba metiendo en la cabeza. Ahí está la definición. Se trata de trabajar en una escala mesoscópica, en la escala en que todavía se aplica la mecánica cuántica, pero a elementos pequeños de materia, ¿no? Y sin embargo, en estos años hemos descubierto otra cosa que es muy importante, que antes no se tenía claro, y es que la nanotecnología ya la habían inventado antes. La evolución, la naturaleza, había inventado cómo usar la ciencia en esa escala de la nano para producir todo lo que tenemos en la vida. La vida es nanotecnología inventada por la misma evolución. La creación de la vida, incluso, el nacimiento inicial, con moléculas elementales que había en la superficie del planeta, vamos, en los mares entonces, se ha hecho gracias a las ideas de la nanotecnología, ideas que por supuesto no tenía la evolución, pero que funcionan como nosotros intentamos ahora que funcione la nanotecnología, por ensamblado, por autoestructuración de las cosas. Y funciona, pero vamos muy despacio comparado con lo que ya se sabe hacer. En el año 2000, que es el renacimiento de la ciencia basado en la nanotecnología, teníamos entonces el presidente Clinton decidió firmar este documento en el que se apoyaba con un presupuesto del orden de $1.000 millones la puesta en marcha de un plan, entonces solamente local, para incentivar la investigación en la nano. Mike Rocco, que es el que escribió el documento inicial, es un documento muy interesante, de cientos de páginas, sobre cómo había que desarrollar la investigación. O sea, no era espontánea, estaba muy dirigida. Decía cosas como esta, dice, dentro de unos años seguramente habrá millones de LEDs por el mundo, que son las nuevas lámparas, las nuevas fuentes de luz. Las están viendo ustedes por todas partes, ¿no? Que había que desarrollar con la nanotecnología. Los LEDs blancos pues, están ya por todas partes, ¿no? Es un ejemplo de lo que ponía ahí en ese documento. Se puso en marcha y 10 años después, en 2010, también Mike Rocco organizó una reunión, entonces en Washington, para ver qué es lo que se había hecho. 10 años ahora parece un tiempo muy corto, pero para el desarrollo es una cosa inmensa. Entonces, estas son las empresas y laboratorios estadounidenses que participaron en ese encuentro para explicar lo que habían hecho en los últimos 10 años a partir de ese proyecto. La nano ahora mismo se extiende como si fuese una red en toda la ciencia. Los discos, que es color naranja, representan la cantidad de publicaciones. Aquí, de nuevo, esto se evalúa siempre con trabajos producidos, científicos, en campos interdisciplinares. Y como ven, pues se extiende en todas las ciencias prácticamente, desde medicina, entomología, la bioquímica, la electroquímica, las ciencias de la tierra, la ciencia de materiales, ingenierías de distintos tipos, óptica, física, todo está permeado por esta manera de fabricar y de entender la ciencia, que es nueva. Prácticamente, después de esa reunión y haciendo estimaciones, en una reunión que tuvimos con Rocco, que se estimaba que en este momento hay el orden de 2 millones de investigadores trabajando en nanotecnología en el mundo. Y parece una cifra muy exagerada, pero cuando uno empieza a hacer la suma,
resulta que está bien. ¿Qué han hecho estos 2 millones de investigadores en los últimos 10 años? Pues aparentemente no se ve que haya cambiado mucho el mundo con eso. Sí ha cambiado, aunque no nos demos cuenta. Primero, hemos sido bastante modestos y con razón, porque es que la parte biológica de la nanotecnología pues había sido inventada antes y hecho mucho mejor. No se puede uno comparar con los desarrollos de la evolución. Por ejemplo, la evolución ha sido capaz de fabricar estructuras, las conchas famosas de los moluscos, a partir de iones disueltos en el agua de mar. O sea, imagínense lo difícil que es para un fabricante ir pillando iones que están individuales, de calcio, de sodio, de magnesio, etcétera, para ir formando una estructura maravillosa como son las conchas y los esqueletos de los animales. Esta cosa que se llama biomineralización, nos gustaría muchísimo saber hacerla, pues nos quedan muchos años para poder hacer cosas de este tipo, pero la naturaleza lo hace en miles de millones durante 1000 millones de años, con las mismas ideas, pero el hacerlo es complicado, como pueden imaginar. Otra cosa tan estupenda, cómo recoger la energía del sol para poder moverse, pues es una cosa que estamos ahora aprendiendo con las células solares fotovoltaicas, con las técnicas estas. La naturaleza lo hace hace 1000 millones de años, con las algas, con la función fotosintética, y hace cosas tan maravillosas como esta. Las pequeñas algas verdes que hay en cualquier estanque son una sola célula y tienen un pequeño ojo. Este punto rojo es un pigmento que sirve para orientarse, tienen un flagelo para moverse, formar colonias. Es un mundo maravilloso y está hecho todo a partir de una idea, voy a ponerla por aquí, que es la mecánica cuántica aplicada a la fotosíntesis, cómo hay que estructurar unas moléculas, unas proteínas para que absorban la luz, pasen electrones a la banda que llamamos nosotros de conducción, se la vayan pasando uno a otro y al final se pueda acumular esa energía en forma química. Eso es una cosa que ahora es complicadísimo de entender y de reproducir, y lleva 1000 millones de años funcionando. Lo mismo, todo el sistema nuestro de nanomáquinas, todos los enzimas, todas las proteínas que en nuestro organismo están continuamente trabajando pues para reproducirse y para digerir los alimentos y para crecer, etcétera, se basan en una idea que ahora se nos ocurría hace algunos años, decir, pues vamos a hacer unos nanorobots que vayan haciendo. Está ya todo hecho y funcionan perfectamente. Estas son, por ejemplo, una revista típica dedicada a ver qué se puede hacer para hacer motores sintéticos como los digamos, naturales, máquinas que sean capaces de hacer cosas de estas. Y como ven, hay una variedad inmensa de trabajos para reproducir una cosa que la tenemos continuamente delante, ¿no? Como decía Galileo, lo tenemos delante, pero hay que saber leer. Y esto hay que aprender nanotecnología para poder leer cómo funciona el mundo vivo. Bueno, quería solo acabar diciendo que en España tampoco andamos tan mal en este campo, gracias a que los investigadores españoles se espabilaron en un determinado momento mucho, y hay, son 7 u 8 centros con muy buen nivel internacional, trabajando con financiación pública, todos ellos trabajando en estos temas, en el País Vasco, en todos lados, incluso este nuevo que hay ahora mismo creado entre España y Portugal, el INL, en el norte de Portugal. Y esta es la red que tenemos nosotros montada de los investigadores, que somos del orden de unos 2000 en este país, con 380 grupos de investigación. Grupos que suelen oscilar entre, hay unos pequeños, todavía son pequeños la mayoría, hasta los 20, 30. En mi instituto somos 85 ahora mismo, o sea, somos ya bastante gente trabajando de alguna manera coordinada en el tema. Bueno, hasta ahora esta parte que no queríamos ver porque nos da un poco hasta vergüenza trabajar en las aplicaciones biológicas de la nano porque vamos muy atrasados.
Pero, en cambio, ha habido otro desarrollo muy importante, que esto sí que lo tenemos continuamente a la vista, y es el de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Ahí había un interés grande ya antes del año 2000 con el desarrollo de la microelectrónica en ir mejorando cada vez las prestaciones y la complejidad de los circuitos. Y había mucho dinero por medio y, por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo. Parte de los 2 millones de investigadores están en esta línea, están en la línea de convertir la microelectrónica en nanoelectrónica, cosa que es lo que tenemos ahora. No hemos cambiado el nombre porque no merece la pena, pero en realidad ya no se hace microelectrónica. Y además se ha trabajado mucho en otra cosa que son las comunicaciones, sobre todo comunicaciones fotónicas a partir de luz, todas las comunicaciones a través de fibra óptica, que es una red inmensa que tenemos ahora ya en este planeta, para poder comunicarnos de forma rápida y segura entre un punto y otro. Eso es casi todo optoelectrónica, pero también es nano, como les podía demostrar si tuviese más tiempo, claro. Como ven aquí, esto es el tamaño, por ejemplo, la evolución de los circuitos microelectrónicos. El tamaño de los transistores, por ejemplo, que en los años 60 los primeros eran del orden de 1 milímetros. Ha ido bajando, esta escala es logarítmica y estos 2010, nos hemos salido porque estamos por aquí, estamos en tamaños de transistores más pequeños que los virus. Un virus tiene un tamaño más aproximadamente de 100 nanómetros, y estamos ya en el tamaño de transistores en los 30 nanómetros, en cualquier de los ordenadores que tienen en casa. Esto es lo mismo, como ha ido complicándose. O sea, no basta hacer un transistor muy pequeño, sino hay que hacer 1000 millones de transistores en un circuito pequeño, porque la naturaleza funciona así también. Estamos copiando más o menos. No se trata de hacer un alga, se trata de llenar un mar de algas, ¿no?, para que aquello sea eficiente y pueda funcionar. Lo mismo estamos haciendo ahora en la microelectrónica. Cada chip de estos tiene unos 4.000 millones de transistores, uno de los que tenemos aquí en este o en el pincho. El pincho este que he metido antes para cargar la presentación tiene 35 gigas, que son 30.000 millones de transistores en un solo chip. Esta es la evolución de toda esta tecnología. Y como ven, sigue subiendo en escala logarítmica linealmente. Esto se llama la ley de Moore, que predijo Moore, que era entonces presidente de Intel, y sigue para arriba. No sabemos hasta dónde, pero es así. Y en optoelectrónica, que es un campo mucho más reciente, pues desde la invención del láser de semiconductor, estos son otro tipo de semiconductores, estos no son ya hechos en silicio, pero también tienen un gran impacto en la tecnología actual. Los teléfonos móviles, todos llevan circuitos de arsenio de galio de alta velocidad. Los discos se leen con un láser que tiene también el ordenador, tiene dos láseres cada uno, son láseres de este tipo, son microláseres. Las transmisiones de señal a través de los océanos van con fibra óptica y con un láser en cada extremo y un detector. Y ahora se está metiendo también esto en el campo de las células fotovoltaicas para recoger energía solar. Bueno, aquí ven unas cifras. Se fabrican, por ejemplo, 10.000 millones de diodos ahora mismo al año, diodos LEDs para iluminación. Y el año próximo serán 20.000 millones y 30.000 millones, hasta que todo el mundo se ilumine con luz LED en lugar de con luz de lámparas incandescentes. Los fluorescentes también están ya anticuados. Va a una velocidad tremenda. Los diodos láser, que son ahora también de materiales de estos, pues se utilizan ya en un montón de cosas, desde las impresoras láser, los cabezales de lectura de los discos que todo el mundo tenemos, y luego en cirugía ya es normal operar a la gente con láser, ya es normal que el dentista tenga un láser para reparar los dientes.
el corte mecanizado de chapas y tal se hace también con láser. Todos son láseres de este tipo y son láseres de quantum dot o láseres de quantum well, que son nanotecnología pura. Y luego hay otro dispositivo particular, que es el láser de comunicaciones, que tiene una propiedad, y es que se puede encender y apagar muy rápidamente. Típicamente va entre 10 y 40 gigabits por segundo. Quiere decir que puede transmitir una biblioteca grande en menos de un segundo a través de una fibra. Funciona, un gigabit es, bueno, estos serían 1000 millones de bits de información por cada canal, y en una fibra normalmente unos 100 canales. O sea que podemos transmitir la biblioteca del Congreso en un segundo, a través de un continente a otro, ¿no? Y la velocidad de transmisión es 2/3 de la velocidad de la luz, porque el índice de la fibra es 1,5, va un poco más despacio que la luz, pero prácticamente lo mismo. Y ahora mismo tenemos con esta red de fibras y de cables en todo el mundo unos 1.500 millones de personas enchufados a la red. Y además de estar enchufados a la red, tienen unos bancos de datos impresionantes, bibliotecas enteras, que se pueden consultar en una décima de segundo. Si tienen ustedes el Google, que es un ejemplo, hay muchos buscadores, ¿no? Pero este es uno que utilizamos todos porque es muy cómodo, tarda una décima de segundo en buscar lo que uno quiere en 3.000 millones de páginas que están en ordenadores distribuidos por todo el mundo. En una décima no solamente lo encuentra, sino que es tan inteligente que sabe interpretar cuando una palabra la pone uno mal y tal. Dice, ¿no querría usted buscar esta otra cosa? Esto que es asombroso es nanotecnología. Lo que pasa es que, como lo vemos todos los días, no nos damos ni cuenta. ¿Qué pasa con esto? Pues eso es lo que intentaré darles una visión, que es la mía, por supuesto, en unos minutos. Y me paran cuando quieran, porque yo tampoco quiero. O sea, la ciencia es ahora mismo una parte importantísima de la cultura humana. La cultura que está depositada en la cabeza de cada uno de nosotros, como en los viejos tiempos, en que había un sabio que sabía de todo. En la época de Galileo, la cultura estaba en la mente de Galileo y en otros cuantos, pero no más. Ahora está a mano de todos. Si uno, pues incluso con la Wikipedia, sabe enseguida cualquier cosa. Con el Google lo encuentra en un minuto. El saber está ahí. Y es cuestión nuestra el usarlo, el obtenerlo o no, ¿no? Pero en principio está ahí. Y eso es gracias a que hay una parte de la cultura que ha sido desarrollada en forma de ciencia y tecnología, que es como, yo diría, una ortopedia del pensamiento. Hay una serie de tecnologías que, o sea, uno cuando se inventaron las gafas, pues yo, por ejemplo, no les vería a ustedes nada, pero con las gafas, pues ya sí, y reconozco alguna cara de los que estáis aquí. Pero esa cosa artificial que se añade a la persona normal para que sea un poquito mejor, en este caso es potentísima. O sea, es una ortopedia, digamos, del pensamiento que nos permite saber cosas que de otra manera no podríamos saber, ¿no? Están ahí. Y es una cosa puramente tecnológica, es un invento, no es un natural, en cierta manera. Entonces, en este mundo en que esta es la cultura que tenemos, aparte de que a alguno pues, se va a tocar un instrumento de música, a otros le guste la literatura, la poesía, etcétera, todo eso sigue igual, no ha evolucionado demasiado en los últimos 4 o 5 siglos. La cultura tradicional es maravillosa, pero seguimos más o menos en el mismo nivel, si uno quiere. Pero esa cosa que empezó Galileo mirando por un canuto con 2 lentes, nada más que tenía 2 lentes pulidas a mano, eso ha crecido de tal manera que ahora mismo el saber de la humanidad pues tiene un enorme componente científico, si se quiere. Y eso pues es bueno y
también puede que sea muy malo, ¿no? Esto yo no quiero hacer aquí ninguna valorización de, digamos, moral ni ética de la cosa, pero lo cierto es que ha ayudado mucho a que se compensen muchos errores de la humanidad y además pues se pueden, por ejemplo, curar a las personas que no están enfermas. O sea, hay un gran avance en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, que se podía haber producido en el año aproximadamente en los 85, cuando teníamos los misiles apuntándose uno a otros, los rusos y los americanos, con unas bases con 14.000 cabezas nucleares apuntándose, que podían haber destruido el mundo. Pues no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque ya se habían inventado unas calculadoras suficientemente potentes para calcular lo que pasaría. Y los grandes generales entonces, o los grandes militares de esa época, ya sabían calcular, sobre todo los rusos, tenían su costumbre de calcular porque jugaban al ajedrez a menudo, y dijeron jaque mate, que es una cosa que en ninguna otra guerra ha pasado, ¿no? En la peor que podíamos haber tenido en la humanidad, una de las dos partes dijo jaque mate, y no pasó nada. O sea que algún beneficio tiene. La primera vez que se ha calculado una guerra nos ha salvado de bastante. Y lo que quería señalar es que además esto no hay quien lo pare, porque hay una economía, una serie de política que requiere que la ciencia progrese cada vez más. No se puede parar porque se derrumbarían los sistemas, ¿no? que están en este momento aprovechando esta ciencia para hacer muchas cosas. Hay muchos problemas de la humanidad que no se pueden resolver solo así. Es muy importante tener la otra parte de la cultura y sobre todo los valores, tenerlos claros. Pero la ciencia, desde luego, ha contribuido a que este mundo sea como es ahora, y el problema está en que no sabemos cómo va a ser a continuación, porque siendo tan rápido el desarrollo, esta evolución es tan rápida y tan poco contrastada con evoluciones previas, no ha habido nunca en la historia, digamos, de la evolución un fenómeno como este. Nos haría falta ahora, lo he puesto por aquí, bueno, lo siento, pero esto se me ha... Nos haría falta un Darwin del siglo XXI para poder estudiar cómo estas, por ejemplo, redes que hay ahora mismo en la red, que es fundamental para... La red es una inteligencia colectiva. Hay una red de redes. Maldición, perdón. Lo siento muchísimo, porque siempre se dice apaguen el teléfono, pero yo se me ha olvidado. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No les quiero aburrir más.